En 1963, Gaston Glock, un ingeniero austríaco, exitoso hombre de negocios y fabricante de piezas y componentes de moldeo por inyección, fundó Glock. A principios de la década del 80, la pistola de servicio Glock semiautomática nació en respuesta para satisfacer las necesidades de los militares austríacos. Su armazón de polímero y el sistema Safe Action desarrollado revolucionaron el mercado de las pistolas. Glock estaba construyendo la pistola para el ejército austríaco y la policía, lo que significaba que tenían que estar listas para disparar en cualquier momento y en cualquier situación que amenacen la vida. Para abordar esta necesidad crítica, Glock diseñó su pistola con 3 dispositivos de seguridad internos: el gatillo, el percutor y los dispositivos de seguridad contra caídas, para garantizar de esta manera que la pistola se desempeñaría de manera consistente y proporcionaría la mejor protección contra disparos accidentales. Glock entendió que la confiabilidad reside en la simplicidad y por lo tanto diseñó su pistola con la menor cantidad de piezas posibles, minimizando su complejidad. Hoy, la pistola Glock está hecha en un promedio de solo 35 piezas, que es significativamente menos que cualquier otra pistola en el mercado y la hace más duradera, confiable y fácil de mantener. En noviembre del 86, la compañía abrió su sede central en los Estados Unidos. La pistola Glock pronto estará disponible en varios tamaños y aceptará municiones de diferentes calibres. Esta combinación, asociada con la simplicidad y la confiabilidad del diseño Glock, revolucionó el mercado de las pistolas. Más del 65% de las agencias federales, estatales y locales en los Estados Unidos han recibido pistolas Glock. Los clientes de Glock disfrutan de un servicio postventa líder en la industria, debido a que Glock respalda la ingeniería y la calidad de sus productos. Trabajan diligentemente para abordar cualquier tipo de problema que le surja a cualquier usuario en cualquier parte del mundo. Glock Perfection. ¿Cómo anda la banda? Bueno, hoy vamos a probar, ¿sí? Les traje algo, ¿sí?, fabuloso. Glock 34. Esta viene a ser una versión más grande que la Glock 17 en cuanto a corredera y cañón. Después, bueno, compartimos el frame con la 17, así que eso sería, digamos, el aspecto general de la pistola. La pistola, por supuesto, está descargada. Así que, bueno, vamos a hablar, ¿no?, sobre esta pistola. Tiene el retén de cargador de la corredera, es extendido ya de fábrica. Esta pistola está pensada para competencias, para la competición. Tenemos el retén de cargador extendido. Se puede rotar el retén de cargador hacia la derecha, ¿sí? Originalmente viene en la izquierda. Acá tenemos alza y guión plásticos, ¿sí? Tenemos el alza regulable en altura y en deriva, ¿sí?, en esta pistola. Tenemos un cargador de 17 en el cargador +1. En este caso, esta es la generación 3. La generación 3 es la generación justa. Hasta la 3 estamos bien y bueno, creo que es la generación ideal. De ahí para adelante existen algunos tipos de modificaciones que hacen justificar el resto de las generaciones de la pistola. Pero bueno, hasta la 3 estamos bien. Por lo menos para mí. Es la generación justa la 3. ¿Qué tal? Buen día a todos. Acá tenemos al señor Jorge Godés de MG Competición, ¿sí? Búsquenlo en redes sociales. Jorge, ¿me podrías hablar sobre la corredera de esta pistola Glock 34, por favor? Creo que es una generación 3, pues ya te vi. Generación 3, exactamente. Perfecto. Bueno, para los usuarios, esto es un arma directamente que se está usando en la parte de tiro práctico, es una excelente pistola. Todo lo que es directamente lo que es de la parte de Glock hablando, ya saben que directamente está preparado, lomo plano. Esta viene con un sistema directamente, ya viene con el retén extendido de corredera, que es un buen punto, eso para tener en cuenta directamente como para poder tener una buena compra el día de mañana. Ya viene con el desconector, muchos le hacen a veces el tema del desconector para que tenga una mejor desconexión, para que sea un poquito más liviano la cola del cargador. Y bueno,
tiene un poquito más largo el cañón, y es un arma que a punto general para mí directamente pienso que está bien balanceada. Es muy buena arma, competitivamente hablando, muy buena, la están usando mucho y bueno, es otro producto excelente de la marca Glock, ¿no? Ya que muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Ah? Y después, bueno, después queda la otra parte, ¿no? Ver del arma para atrás, ese otro detalle. Pero bueno, ya creo que acá Rodrigo les había estado comentando, que yo estaba ahí justamente escuchando, estaba asomando ahí por atrás. Y bueno, veo que estaba pasando buena data. Igualmente en esto tenemos las diferentes generaciones que yo recién le pregunté a él. Y bueno, eso va en criterio según el usuario que lo vaya a comprar, ¿no? O sea que ustedes tienen varias opciones, o sea que ustedes, lo que les quede a ustedes cómodo y ustedes se sientan excelente con eso, no hay ningún problema, hay que ir para adelante. Creo que eso es la parte general, ¿no? De la parte de la presentación de esta pistola de marca Glock, modelo 34, calibre 9 milímetros, excelente. Es muy viable, muy buenas opciones y creo que tiene excelentes prestaciones. Rodrigo. Jorgito, muchísimas gracias. MG Competición. Bueno, quiero agregar a eso también que a mayor distancia entre aparatos de puntería tenemos una mayor precisión, ¿sí? Por lo menos a tener mayor distancia, mayor precisión. Bueno, quiero agregar sobre el tema de la corredera, que tiene un fresado, ¿sí? Para tener la posibilidad luego, más adelante, de hacer un cambio de cañón que viene con 6 puntos, que son disipador de gases, ¿sí? Que sirve para el tema del relevo de la pistola en el momento de la competición. Bueno, mis queridos amigos, vamos a hacer 3 disparos a la diferente metraje, 5, 10, 15, 20 y 25 metros con la Glock 34. Vamos a ver cómo andamos con esta pistola, a ver cómo la sentimos al disparar. Ahí vamos, Glock 34 generación 3, 5 metros. Bueno, no me dejó la corredera abierta. No hice recargas específicamente para esta pistola, sino para la TPR. 5 metros triple 10. Ahora nos vamos a 15 metros, Glock 34. Vamos a hacer precisión. 3 disparos. Glock 34, 15 metros, 10, 9, 9. Ahora nos vamos a 20 metros, bajo la misma modalidad, 3 disparos. Glock 34. Seguimos sin cerrar corredera, sin dejar abierta. Glock 34, 20 metros, 7, 9, 8, 8, 9, 7. ¿Sí? Ahora nos vamos a 25 metros. Así de esta manera damos final al review de la pistola Glock 34 en pedana, haciendo precisión.
Seguimos sin la corredera abierta al finalizar los disparos. 25 metros. Glock 34. 3 disparos. 8, 9, 10. Y así le damos fin a este review. Ahora, cerrando el video, la pistola Glock es una versión alargada de la Glock 17. Comparten el frame, ¿sí? Pero corredera y cañón son extendidos, son más largos. Eso ya lo que habíamos dicho antes. Posee 21 milímetros más de largo que la Glock 17. Y como habíamos hablado, estaba orientada originalmente para la competición. Tanto el retén de cargador como el retén de corredera, como habíamos hablado, es extendido. Queridos amigos, nuevamente les digo muchas gracias por seguir al canal. Por supuesto tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, que es Condición Cero. Así que se pueden suscribir al Instagram y ver lo que está por venir en el canal de YouTube, ¿sí? Los making of, las fotos, algunos videos, anuncios, etc. El día a día. Así que bueno, quería comentarles, como en el video de la P320 de Sig Sauer, que yo no me llevo bien con los retenes de corredera extendido. ¿A qué se debe esto? Ya lo expliqué en el video anterior, que es el de la P320 de Sig Sauer, que al ser retén extendido de corredera, mi manera de empuñar hace que yo toque y toque. Entonces, termino de disparar, la pistola nunca queda abierta. ¿Sí? Siempre la cierro. La cierro porque lo toco. Es mi manera de empuñar, es el indio, como lo dije anteriormente. Así que bueno, no fueron fallas de munición, no fueron fallas de recarga, no fueron fallas de la pistola. Simplemente falló el indio, que no es una falla, sino que tengo una manera de empuñar ya directamente así, que hace no llevarme bien con los retenes de corredera extendidos de ninguna pistola. Y lo vuelvo a decir, con Versa no me pasa. Así que estoy contento porque al ser usuario de Versa me soluciona varios problemas. Así que abrazo grande mis amigos, nos estamos viendo en el próximo video.